Entonces les platico un poquito de mí. Yo estaba estudiando en Estados Unidos biología, estudié en Pensilvania, me fui de aquí de México cuando tenía 18 años, tenía una beca, y después me fui a la Universidad de Duke, que está en Carolina del Norte. Allí, un compañero del salón me invitó a estudiar la Biblia. Entonces yo soy universitario también, pero estaba haciendo mi maestría cuando me invitan a estudiar la Biblia. Y en una semana, en 2 semanas, una semana estudiando la Biblia, la siguiente me bauticé el 12 de mayo del 91. O sea que el próximo martes voy a cumplir 29 años ya en la fe. Y en julio cumplimos 32 años de casados, Malú y yo. Después de 2 meses de estar allá en Carolina, me vine a México, me fui a Guadalajara, porque toda mi familia es de Guadalajara. Entonces la iglesia tenía como 80 miembros, eran en la iglesia. Cuando yo llegué, la dirigían unos hermanos americanos en ese entonces. Y de ahí seguimos con la historia de la iglesia, ¿no? Allí conocí a Malú, nos casamos, tuvimos el bebé, a nuestro bebé que es Ian, que ahora ya tiene 20 años, ya les enseño una foto, y trabajé en el colegio americano que está en Guadalajara y me vine luego aquí a trabajar en el colegio americano que está aquí en México. Entonces yo doy clases de biología en inglés, de química, de física, de sistemas ambientales, todo lo que es la naturaleza me encanta, ¿no? Entonces tengo estas dos maestrías en educación internacional y en liderazgo educativo. Ya llevo 21 años dando clases de biología, química, ciencias ambientales en inglés. Me encanta toda la tecnología, entonces Google tiene una certificación de maestros que utilizamos muchas herramientas. Y hace como 12 años empezamos una fundación, Arturo Lizarraras, que es el primer maestro que tenemos aquí en la iglesia, en toda Latinoamérica, y yo y otros hermanos, una fundación que se llama Proyecto Esdras. No sé si alguno la conoce. Sí, la conocen, ¿no? Hay una página web, tenemos cursos en línea, damos capacitación a los líderes de iglesias, líderes de región, de iglesias. Este, También estamos formando nuevos maestros, tenemos un equipo de personas que quieren ser maestros que estamos preparándolas también. Acabamos de regresar de San Antonio, de la iglesia en San Antonio en marzo. Tuvimos una reunión con todos los maestros a nivel mundial, que fue muy, muy padre, donde estuvieron también dando muchos cursos. Y estoy ahorita, mi especialidad o mi área se llama apologética, que es el estudio de la defensa de la fe. Entonces, estoy tomando un diplomado en la Sociedad Apologética que está en San Diego con John Oakes, un maestro que es, digamos, como mi maestro principal, porque tiene un doctorado en física química y él ha escrito varios libros. Entonces, es un científico que se enfoca en defender la fe desde el lado de la ciencia. ¿Sale? Entonces, esas son las materias que yo doy, digamos, cualquier tema de apologética, de defensa de la fe, yo lo tomo aquí como parte de nuestro grupo de maestros, ¿sale? En México ahorita somos 3 maestros, 4 maestros. Es Oscar y Carolina, que ahorita ellos están dirigiendo la iglesia ay, ayúdame, ¿dónde están? ¿Dónde están? Creo que se fueron a San Luis Potosí o Tlaxcala. Ya me confundí, creo que en Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala, sí. Sí, muy Los bien, equipos gracias, están Norma. en escala. En Tlaxcala, sale. Ellos Sí. dos, Arturo. También tenemos a Pepe, a José Zapata, que está en Mexicali, y un servidor. Entonces, aquí en la Ciudad de México, nada más estamos Arturo y yo sirviendo como maestros. En Monterrey está por nombrarse Asael Vargas. Se pensaba hacer ahorita en este mes de mayo, no sé si se va a lograr nombrar, esperemos que sí. Entonces somos muy poquitos maestros a nivel de México y de toda Latinoamérica. En Estados Unidos, en Europa hay muchos maestros, pero aquí apenas estamos empezando. ¿Ok? Entonces, bueno, esta foto fue de hace como 3 años. Ahorita Ian ya tiene 20 años, está estudiando medicina, ya está en su primer año y estamos viviendo aquí enfrente de la Universidad Panamericana, y está muy contento. Él se bautizó el año pasado en agosto, y ya tiene muchos amigos que han invitado a la iglesia. Estamos estudiando la Biblia con un amigo de su compañero del salón de medicina que está por bautizarse. Y él trajo a su novia. También Malú está estudiando la Biblia con su novia. Y luego la exnovia de su amigo, de su hermano, también está viniendo en la iglesia y también ya está por bautizarse. Entonces ha sido muy especial esta nueva etapa de que él esté en la universidad. Muy bien, pues vamos en materia.
Creo que cada uno de ustedes cuando estén miren, me voy a adelantar, cuando estén aquí, imagínense que están aquí en esta charla, que también Sergio me hizo favor de mandarme la foto, ¿no? Yo recuerdo esos tiempos también en la universidad, ¿no? Compartiendo la fe y haciendo los círculos, teniendo las charlas, ¿no? Cuando estén allí, imagínense durante toda esta clase que estén compartiendo su fe, que alguien en el salón, su maestro de filosofía, de ciencias, les hace preguntas, tocan un tema en el que no están de acuerdo, ¿no? ¿Qué pensamos en este momento? Miren, C.S. Lewis era exateo, es un maestro en la Universidad de Oxford, y él escribió varios libros, entre ellos Las Crónicas de Narnia, que se hicieron película, pero él tiene un libro que se llama Cristianismo Puro, que ha sido un libro que utilizan mucho para defender la fe, y él dice, no podemos estar moderadamente interesados en Dios. Si no existe, no hay razón para estar interesados. Pero si existe, entonces es de suma importancia que podamos estar bien relacionados con este ser de quien depende cada momento de mi existencia. Pues aquí lo que nos dice C.S. Lewis y que podemos compartir con tus amigos, con tus compañeros es, hay de dos sopas, o existe Dios o no existe Dios. Si no existe, no te preocupes porque pues no te va a afectar y no maneja nada y no tiene nada que ver con tu vida. Pero si es verdad que existe, entonces es Dios, o sea, es quien maneja todo el universo, quien está haciendo la pandemia ahorita, quien permitió que hubiera este cambio a nivel mundial de encerrarnos en nuestras casas, de mover la economía. ¿Quién iba a pensar que algo así iba a pasar? Es el Dios de la historia, el Dios de las naciones, el único Dios creador de todo, ¿no? Entonces, deberías de saber mucho de Él, deberías estar muy preparado y entender todo lo que Dios piensa de ti y quiere de ti, ¿no? Eso debería ser como siempre nuestra postura. Muchas veces hay personas que se llaman ateos y los ateos en realidad no saben lo que significa ser ateo, porque para ser ateo se ocupa más fe. Es decir, para poder decir que no existe un Dios, tienes que tener algún tipo de argumento o evidencia para justificarlo y no lo encuentras. Solamente la gente que dice ser ateo es porque no se ha dedicado a pensar, a escrutinar, a leer, a debatir sobre la existencia de Dios. Entonces, es lo mejor que uno pueda con nuestros amigos ponerlos en los dos lados. O dices que no existe y pruebas que no existe, o entonces investiga y te animo, te reto a que lo investigues y lo conozcas para que veas quién es ese Dios. Muy bien. Entonces, tengo estos 5 puntos que vamos a estar manejando. Ciencia y religión. ¿Pueden coexistir la ciencia con la religión? Evidencias en la naturaleza de un diseño inteligente, el principio antrópico y implicaciones sobre la existencia de Dios. Muy bien. Ciencia y religión. Estás en el salón de clases, a lo mejor llevas ahorita biología, si estás como en primero de secundaria, si estás ya en preparatoria, a lo mejor ya llevas química, ¿no? O ya empezaste por física, ¿no? Y el maestro a lo mejor te dice, pues no existe Dios, ¿no? Aquí solamente existe lo que podemos ver, tocar, el experimento y todo lo demás sobrenatural, pues la ciencia no lo puede probar, ¿no? Entonces nos encontramos con esta duda, ¿no? Pero ¿puede la ciencia probar que Dios existe? ¿Sí? Pero entonces ya no podría, Dios tendría que ser material, ¿no? Tendría que cumplir el experimento, tenemos que hacer un experimento para probar que Dios existe. Pues no lo podemos probar con la ciencia directamente, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer para relacionar a Dios con la ciencia? Si parece que no se relacionan, ¿no? Que son opuestos. El problema muchas veces cuando tratamos de tocar estos temas es que no sabemos el área de la ciencia y el área de la religión o el área de la fe. Cuando los tratamos de mezclar de una manera inapropiada es cuando vienen muchas confusiones. Vamos a tratar primeramente este punto, ¿ok? La ciencia es el uso de experimentos para probar teorías acerca de las leyes de la naturaleza. La ciencia es acerca de cosas que puedan ser medidas. Es lo que hacemos en el laboratorio de química, de biología, de física, de ciencias ambientales, ¿no? Cuando medimos, cuando hacemos un experimento, estamos manejando un conocimiento cuantitativo. Tenemos unidades como metros, kilómetros, segundos, centígrados, grados centígrados, ¿no?
El conocimiento científico está constantemente progresando y cambiando. Queremos saber lo nuevo. La ciencia es capaz de decir lo que sabíamos, ya lo entendimos mejor, estábamos mal, ahora sabemos esto. Es progresivo y se mejora. Se trata de que sea así, ¿no? Pero no podemos decir que la ciencia sea verdadera o sea falsa, porque esta es una aseveración más bien filosófica. Solamente podemos decir que lo científico es consistente con las observaciones y consistente con el conocimiento previo. Entonces vamos a ver cómo un científico también se puede equivocar cuando diga que es algo verdadero o falso, porque no lo debería de decir. Ahora, la religión es creer en algo. La palabra religión viene de religar o de volver a unir. La creencia no necesariamente tiene que estar respaldada por evidencia física o material, ¿sí? El conocimiento religioso se obtiene a través de escritos sagrados, de autoridad y de revelaciones. Tenemos la Biblia, un libro, es la autoridad. Tenemos personas que se dedican a estudiarla y a defenderla y a explicarla, ¿no? Y hemos cuidado de que estos libros se mantengan intactos a lo largo del tiempo, ¿sí? Eso nos crea confianza en lo que creemos, en lo que pensamos, ¿no? Conocimiento religioso es cualitativo, no es cuantitativo. ¿Tú podrías decir que hoy tuviste un metro cúbico de fe? ¿O que tu amor mide 36 grados Celsius de calor? No podemos, ¿no? Entonces, es cualitativo. Decimos, tenemos poca fe, tenemos mucha fe, no podemos medirlo, ¿no? Entonces, no podemos medir el conocimiento religioso, ¿sí? El conocimiento religioso es verdadero o falso. Por eso es que puede haber tanto debate con otras personas, ¿no? Porque sabemos lo que es verdadero y queremos defenderlo y decir esto es falso y esto es verdadero, ¿no? Y entonces lo opuesto a la ciencia, el conocimiento religioso, no se trata de que cambie. No queremos que lo modifiquen porque son nuestras bases sobre las que podemos calificar todo lo demás como verdadero o falso. Muy bien. Entonces, hay preguntas que la ciencia puede responder, como por ejemplo estas. Cuando estamos haciendo un experimento, yo con mis alumnos de biología, por ejemplo, medimos cuánto es la tasa de producción de oxígeno en las plantas acuáticas, que se llaman elodea, ¿no? Entonces las metes en un tubito con agua en un tubo de ensayo, le pones una lámpara, le puedes cambiar el color o la distancia de la lámpara a la plantita para ver cuántas burbujas de oxígeno produce, ¿sí? Entonces, una pregunta de investigación, a lo mejor ustedes todavía están en esa parte que les tienen que preguntar, ¿cuál es la pregunta de investigación de tu reporte de laboratorio, ¿no? Tienes que saber qué pregunta poner, ¿no? Entonces vas a poner cuándo, cómo, hasta qué medida, cuántos, dónde, ¿no? Y haces toda la pregunta de investigación. Pero una palabra que no puedes utilizar es por qué, ¿no? Mis alumnos a veces me dicen, ¿no? ¿Por qué la planta produce oxígeno? Entonces dicen, ah, sí, mira, es que si pones la luz, pues va a salir la planta porque está haciendo fotosíntesis. Pero eso realmente no es un por qué. Me estás explicando el cómo. ¿Qué pasa con una causa y efecto? Entonces, el por qué no lo puede explicar la ciencia. El por qué no es una pregunta para la ciencia. ¿Ok? Entonces, hay preguntas que la ciencia no puede resolver, pero que la religión sí. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? ¿Es correcto lo que quiero hacer? ¿Cuánto valgo? ¿Existe Dios? ¿Actúa Dios? ¿Me responderá Dios si le oro o no? ¿Hay eventos sobrenaturales, milagros? Entonces, cuando hablamos de nuestra vida, las preguntas que realmente nos importan son estas. Entonces, el problema es que nosotros querramos contestar estas preguntas y preguntarle a la ciencia, o que la ciencia trate de contestar estas preguntas por parte de la ciencia, cuando realmente no las puede contestar. ¿Sí? Entonces, un científico, por ejemplo, podría decir, la evolución es verdadera o el Big Bang ocurrió. En realidad, estas aseveraciones, como ya les comenté, no son correctas porque un científico no puede utilizar la ciencia para decir que algo sea falso o verdadero. Esas son aseveraciones más bien filosóficas o religiosas. Lo que un científico debería decir es, la teoría de la evolución es hasta ahora el mejor modelo que tenemos para explicar tanto la evidencia fósil y la evidencia genética con respecto al origen de todas las especies. Es la mejor explicación que tenemos de acuerdo a la evidencia que tenemos, ¿sí? Eso es lo correcto.
El Big Bang debería decir, está de acuerdo con todos los hechos conocidos acerca del origen y la historia del universo. Eso es lo que puede decir. Como fue un evento único, singular que ocurrió, no podemos repetir el experimento, no podemos regresar el tiempo a verlo. Entonces no podemos afirmar que ocurrió. Lo que podemos afirmar solamente es que es lo que más se apega, de acuerdo a lo que hemos entendido, la evidencia que tenemos acerca de la historia y el origen del universo. Muy bien. La ciencia entonces busca consistencia, no busca la verdad. No es lo que sea falso o verdadero, sino que es la explicación más sencilla y consistente con la observación. ¿Ok? Entonces, hay preguntas que parecen referirse a la ciencia. Por ejemplo, el origen de la vida. Y se sigue debatiendo, ¿no? En mis clases de biología hablamos de teorías sobre el origen de la vida. Pero ¿podremos realmente llegar a explicar el origen de la vida? Hasta ahorita no, ¿no? No parece que es algo que la ciencia pueda describir, porque es tan complicada la vida que aún la último que se maneja se llama evolución química, es decir, cómo las moléculas llegaron a formarse. Podemos hacer moléculas muy sencillas que no se parecen a la complicada de una bacteria, la más sencilla, que se llama E. coli, Escherichia coli, que es la bacteria que tenemos en nuestro estómago, nos ayuda a digerir. Es la más sencilla y tiene 100,000 genes, ¿no? Y no podemos llegar a explicar cómo se podría formar. La conciencia. ¿Qué es estar consciente? ¿Los animales tienen conciencia? ¿Saben quiénes son ellos mismos? Se han hecho pruebas y experimentos con gorilas, con elefantes aún, y ellos pueden identificar una foto de un gorila y decir, este soy yo. O un elefante puede identificar a un elefante también, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo podemos definir la conciencia? ¿La ciencia puede conectar estos pensamientos con algo físico en el cerebro, con alguna reacción química? Realmente no. Es muy difícil, ¿no? Y finalmente, pues, el origen del universo, ¿no? Entonces, la religión y la ciencia hacen diferentes tipos de preguntas y definen las palabras de forma diferente. La religión y la ciencia son dos puntos de vista del mundo muy diferentes, pero a veces tratan áreas de información idénticas. Si el cristianismo es verdadero, entonces la Biblia no debería contradecir lo que conocemos de la ciencia. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos que saber qué tipo de preguntas hacemos y a quién se las hacemos para saber si podemos contestarla o no. La Biblia no es un libro de ciencia, pero sin embargo todos los aspectos científicos que están en la Biblia son correctos, no contradicen lo que sabemos de la ciencia. ¿Ok? Entonces, este fue el primer punto. En el segundo punto, entonces, ¿pueden la ciencia y la religión coexistir pacíficamente? ¿Se acuerdan de Galileo Galilei? Él vivió en la Edad Media y Galileo Galilei era un devoto, creyente de Dios, cristiano, neocatólico, y él se dedicó a estudiar los astros. En un momento dado, debido a sus observaciones, él pudo establecer que el Sol no es el centro del universo, ¿no? Perdón, que no es la Tierra el centro del universo, se llamaba la teoría del geocentrismo, ¿no? Como nosotros somos la creación de Dios, era natural para la iglesia en ese entonces decir, todo lo demás circula a nuestro alrededor. Pero él, a pesar de tener una creencia, de creer en Dios, y el ver las estrellas, y verle el sol, y tomar mediciones durante mucho tiempo, hacer sus publicaciones, concluyó, ¿no?, que la Tierra y los planetas giran alrededor del sol. Se llama heliocentrismo. Al hacer esta propuesta, la iglesia, pues, se vino en su contra. Y él entonces estableció lo que sigue. Dice, la Biblia fue escrita para decirnos cómo llegar al cielo, no cómo los cielos andan. Es decir, la Biblia no es un libro científico, no ese es el propósito, pero no significa que Dios se equivoque o que vaya a decir cosas en contra de la naturaleza, porque Él mismo la creó. Dice también, en discusiones, ¿alguien nos puede apagar su micrófono por ahí, por favor? Gracias. Es Ken Castillo, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. En discusiones de problemas físicos deberíamos comenzar no desde la autoridad de los pasajes de las Escrituras, sino desde las experiencias de los sentidos
y de las demostraciones necesarias. ¿Qué está diciendo Galileo? Que entonces no debemos de aplicar la Biblia en todo. No, lo que Galileo se refiere es que hay dos tipos de revelaciones. La revelación de Dios hacia nosotros la podemos percibir tanto en la naturaleza como en la Biblia. Dice, la Santa Biblia y el fenómeno de la naturaleza proceden ambas de la palabra divina. La primera como dictado del Espíritu Santo y la segunda como el ejecutor observante de los mandatos de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, hay algo que es la revelación natural. La revelación especial es esa revelación directa de Dios al hombre, que la vemos en la Biblia, como se reveló con Abraham en el Antiguo Testamento, ¿no? Con todos los profetas y luego finalmente con Jesús, ¿no? Esa es la revelación especial de Dios. De ahí surgió la Biblia, que es ahora la revelación escrita que tenemos, ¿no? La palabra divina. Pero hay otra revelación que es la revelación de la naturaleza, que también nos habla acerca de lo que es Dios. Entonces, ¿podemos recopilar conocimiento genuino de Dios mirando su creación? Sí, yo creo que sí, sí. Yo creo que a mí me fascina tanto la naturaleza por, y quiero ser, y me dediqué a ser biólogo, ¿no? Porque me sorprende, ¿no? La realidad es mejor que la ficción, ¿no? En mi laboratorio tengo una serpiente pitón bola a la que hay que darle de comer ratas cada mes. Y mi pitón, pues estaba así chiquita hace 10 años, ahorita ya mide como 1,30 m, pesa más de 1 kilo. Se llama K, como el libro de la selva, es muy mansita. Y cuando yo la saco, me la pongo en el cuello, se la pongo a mis alumnos, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que no somos los únicos, ¿no? Que también puede haber un ser vivo que sin brazos y sin piernas es capaz de moverse, que sin necesidad de utensilios tiene que cortar su comida, sino que se come la rata con piel, con huesos, completamente, y puede digerirla, ¿no? Y deshacerla. Claro que no come en una semana, solamente come una vez a la semana. Ahorita come cada mes y medio, cada dos, ¿no? La última vez duró como 5 meses sin comer. Se puso su capricho y no quería comer, estábamos preocupados. Y hace como 2 semanas finalmente ya se comió una rata. Está acá. Al ver toda la naturaleza, no nos queda más que decir, hay algo más allá que no podemos explicar. Entonces les quiero presentar también a Francis Collins. Él era un ateo eh, muy listo, muy listo. Él estudió un doctorado en física cuántica y una vez que terminó su doctorado, creo que fue en California, en una universidad en California, no recuerdo, él quiso estudiar medicina. Ok, imagínate, ya tenía un doctorado en física y se va totalmente al lado de medicina, pero se va a estudiar hacia el lado de Boston. Al estar estudiando, él era totalmente ateo. Al ver a los pacientes y tratarlos y darse cuenta de que había gente que estaba muriendo de cáncer, pero sin embargo, estaban tranquilos, confiaban, esperaban su muerte con paz. Dijo, ¿qué les maneja a estas gentes, ¿no? ¿Qué tienen estas gentes que los hace estar tan tranquilos a pesar de esperar la muerte? Y empezó a platicar con las personas y él empezó entonces a tomar en serio a Dios. Como decía Carl Lewis, tuvo que considerar seriamente esa hipótesis, ¿no? ¿Realmente existirá Dios? Y al ponerse a estudiar más a fondo la ciencia, se dio cuenta que efectivamente, ¿no? Hay un Dios detrás de todo y al que tiene que servir. Entonces, él escribió este libro que se llama El lenguaje de Dios. Si lo pueden conseguir aún por Amazon en forma digital, léanlo. Yo ahorita lo estoy leyendo. Bueno, Francis Collins es muy importante porque en 1990 inició a nivel mundial un proyecto muy grande que era describir todo el ADN humano, es el genoma humano. Entonces, como es muy complicado el genoma humano, se ocupan mucho equipamiento, mucho personal. Fueron muchos países, Japón, Estados Unidos, Canadá, Europa, varios países. Y durante 10 años estos científicos estuvieron tratando de descifrar todo el orden de las bases. Ahorita vamos a hablar más del ADN. Terminaron en 1999, un año antes del que se lo propusieron, y el director de todo este proyecto fue Francis Collins. Y él es el director de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Imagínate, pues él cree en Dios y él dice, hay algo en lugar de nada. No podemos decir que hay nada. Entonces, si hay algo, ¿qué es esto?
¿Qué es este ser que es inteligente, que dirige, que diseña, que actúa, ¿no? Ahorita vamos a hablar más acerca de las matemáticas. Eh, Él dice, la efectividad irrazonable de las matemáticas. ¿Por qué el universo se dirige por principios, leyes que rigen todo el universo? ¿Por qué no es al azar? ¿Por qué no funcionan las cosas de manera irracional? ¿No? Y no es así, sino que hay un orden, hay principios y podemos por medio de las matemáticas predecir, conociendo estos principios, qué va a pasar, porque esos mismos principios dirigen todo el universo. El origen del cosmos, el Big Bang, que coincide con la Biblia, ¿no? La naturaleza no soluciona el problema del por qué. Es decir, todos los seres humanos tenemos inherentemente queremos tener un propósito, una razón de por qué estoy aquí. Y eso la naturaleza no lo explica, ¿no? Vamos a hablar acerca de la sintonización fina del universo o la paradoja de Goldilocks, que quiere decir cómo es posible que haya demasiadas constantes que funcionan de una manera muy, muy, muy perfecta, muy, muy definida, para que así funcione el universo y principalmente el planeta Tierra existan los humanos. La existencia de la ley moral, aunque a un niño, y se han hecho estudios, no se le enseñe, no se le eduque, ese niño tiene una conciencia de qué está bien y qué está mal. Hay una ley moral inherente en todos los seres humanos. ¿De dónde viene esa? Está en nuestro ADN, viene de nuestra conciencia, ¿cómo se desarrolla, no? Y finalmente, la obvia inspiración divina de la Biblia, que hoy no voy a hablar mucho de la Biblia en el sentido de su formación y de la inspiración, etcétera. Eso sería otra increíble clase que podemos tener. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de estos argumentos a favor de la existencia de Dios, el cosmos, el argumento teleológico, el principio antrópico y las evidencias de diseño. Cuando vemos me encontré esta fotografía, ves esta imagen, ¿no? El sol saliendo así de las nubes y nos vamos a pensar, cada atardecer, cada amanecer es único, irrepetible. No va a haber otro igual, ¿no? Esta mañana cuando me asomé por la ventana estaba viendo el sol entre las nubes y parecía como que hubiera un escenario, ¿no? Donde el sol estaba iluminando el borde de las nubes. Imaginé que podría ser una escena, ¿no? De Apocalipsis, del final, ahí todos los santos y los ángeles, ¿no? Viéndonos, ¿no? Especial, ¿no? Me hace sentir chiquito. Si tú alguna vez has podido agarrar un telescopio, te animo. Ahí en la Universidad de Guadalajara hay un observatorio. Yo iba ahí al de la Universidad de Guadalajara, que está en la glorieta de la Minerva, y vi Júpiter, vi a Saturno con sus anillos, vimos las lunas, vimos las Pléyades, y al ver la existencia, ¿no? Tú mismo en un telescopio, te hace sentir tan pequeñito, ¿no? Y puedes ver la perfección del cosmos, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Bueno, siempre hay oposición, y Thomas Huxley era el defensor de Darwin. Cuando Darwin propuso la teoría de la evolución allá en 1859, empezaron a haber muchos debates. Me gustaría aclarar que Darwin nunca dijo que Dios no existía, ni él trataba de crear un movimiento en contra de la religión, ni nada de eso. Él era un científico, ¿no? Entonces había debates públicos en contra y a favor. Y él hizo esta frase: somos el producto de fuerzas invisibles, al igual que es el que una piedra caiga a tierra o los cambios de las mareas. Solo hemos sucedido y el hombre fue hecho por una serie de accidentes singularmente benéficos. No hay propósito, no hay razón de ser, solo somos lo que son, pasamos, ¿no? Esto es lo que dijo Thomas Huxley. Y probablemente lo dicen también muchos de tus compañeros, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de la existencia de Dios en el cosmos. En 1960, ya en la época de los hippies, un grupo de científicos hizo este escrito que se llamó el Manifiesto Humanista. En él declaraban, en Estados Unidos, esto fue en Estados Unidos, el universo es eterno, autoexistente y no creado.
ellos trataron de hacer esta declaración para de ahí continuar con todos sus estudios, ¿no? Pero vamos a ver cada una de estas frases. Dice, es eterno. ¿Por qué declararon que es eterno? Porque si no fuera eterno, entonces quiere decir que debe tener un origen, y si tiene un origen, tiene una causa. Ese es el argumento teleológico, que todo tiene una causa. El siguiente punto es autoexistente, es decir, el universo se creó a sí mismo y no tiene causa. Pero la misma filosofía, el razonamiento lógico nos dice que si algo existe es porque tiene una causa. ¿Sí? Por eso es que ellos querían afirmar que es autoexistente, porque si existe, entonces ¿cuál sería la causa, no? Y finalmente argumentaban no creado, porque creen que la naturaleza puede explicar todo. Y si la naturaleza no lo puede explicar, entonces no existe. Bueno, estos tres argumentos, que es eterno, autoexistente y no creado, precisamente la ciencia nos está cada vez más comprobando que es lo opuesto, que el universo tuvo un inicio, por lo tanto debe tener una causa y el principio, este Big Bang, rompe con todas las ciencias que conocemos, con todas las leyes de la naturaleza, se le llama el momento de la singularidad. Por lo tanto, debe haber sido creado. ¿Okay? ¿Cómo fue la teoría del Big Bang? No fue un cristiano que agarró la Biblia, que era científico y que empezó a decir que así existió, no, sino el mismo desarrollo de la ciencia desde el siglo pasado, en 1930, de ahí y aún con Albert Einstein y toda una serie de científicos, empezaron a encontrar muchas evidencias de lo que estaba pasando en el universo, de qué pasó en el universo, ¿no? Uno de las, uno de los, digamos, pruebas más fuertes fue que cuando los científicos radioastrónomos que estaban midiendo el sonido del universo, haz de cuenta que son como micrófonos gigantescos, así como hay telescopios para la luz, hay unos telescopios, digámoslo así, para el sonido, se llaman radiotelescopios. Ellos captaban un sonido, así como un... Entonces decían, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Pensaban que estaba mal, que tenían que recalibrar. Al volver a recalibrar sus instrumentos y seguir encontrando lo mismo, se dieron cuenta que no, que ese ruido existía en el universo, en todo el universo, ¿no? Era como el sonido de una explosión y que se iba alejando. Entonces publicaron un documento. Otros científicos se dieron cuenta de que al momento de tomar fotografías de las estrellas y compararlas, se daban cuenta de que las estrellas estaban cada vez más alejándose. Miren, déjenme irme aquí. Eh, estas estrellas, al momento de tomarles una foto y luego volverlas a tomar otra foto, había un cambio en su luz que viene hacia nosotros. Déjenme explicarles que la luz es parte de la radiación, entonces hay parte de esta radiación que tiene una longitud de onda más corta y otra longitud de onda más larga. Imagínense que también pasa con el sonido. Cuando un sonido es muy alto, como tiene una frecuencia muy alta y tiene una longitud de onda muy corta. Cuando un sonido es grave, como do, es una onda más baja, una onda así más plana, con una longitud de onda muy larga. Bueno, cuando un carro viene hacia ti o una moto, el sonido que escuchas, eso suena así como bam, 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 cuando llega hacia ti y luego cuando pasa de ti, ¿no? Eso es porque las ondas que va produciendo la motocicleta o el carro vienen chocando enfrente de él. Entonces cada vez más se juntan las ondas y crean un sonido más alto, más agudo, es el que tú escuchas. Cuando el carro o la motocicleta se van de ti, esas ondas ya no chocan entre sí y se vuelve un sonido más grave. Lo mismo pasa con la luz. Cuando una estrella se está alejando, produce un color rojo, se llama el redshift, un cambio al rojo. Cuando se está alejando, produce un color azul. Entonces se dieron cuenta de que las galaxias, las estrellas, todas se estaban alejando. Entonces Hubble, aquí en 1930 y tantos, empezó a medir cómo este alejamiento de las galaxias alrededor del universo que podemos observar, cómo se ha estado dando. Entonces, hipotéticamente hizo esta relación, una gráfica que ustedes pueden hacer en su salón de clases, ¿no? Donde la X y la Y se relacionan,
Y esta línea que está ahí muestra una relación directamente proporcional, ¿sí? Entonces, la línea horizontal es la velocidad de la onda y arriba es la velocidad de recesión o de alejamiento. Entonces, pudo ver que todas estas estrellas se están alejando de un mismo punto. Es decir, que en un momento dado todas estaban juntas y de ahí se empezaron a dispersar por el universo, ¿sí? Entonces, con todas estas evidencias se fueron dando eh, la postulación de que el universo realmente inició en una gran explosión que se llamó el Big Bang. Ese sonido, ese estruendo de la explosión sigue expandiéndose por el universo, que el universo se empezó a expandir con características muy particulares. Imagínate, toda la materia y toda la energía estuvo en un punto condensada. En realidad eso es posible porque sabemos que los átomos son la mayoría es vacío. Es parecido como nuestro sistema solar, ¿no? El Sol está en el centro y los planetas giran alrededor. Bueno, el núcleo está en el centro y los electrones giran alrededor. Pero todo esto es vacío. Imagínate que en un estadio de béisbol está el pitcher y ese es el núcleo de un átomo. Y cuando tira el bateador, y hace un home run y la pelota sale del estadio, a donde cayera esa pelota será el primer punto donde esté el primer electrón. Y de ahí hay otro electrón más alejado, etcétera, ¿no? Entonces son capas alrededor del núcleo, pero la mayoría es vacío. Entonces, esta materia inició, toda la materia de la energía universal inició en este punto. Es la mejor explicación que tiene la ciencia, pero coincide con Génesis, con la explicación que nos da la Biblia, ¿no? ¿Qué otra evidencia tenemos? El primer átomo que se formó en esta explosión fue el hidrógeno, que es el más sencillo. Número atómico 1 tiene un protón en el núcleo, tiene un electrón alrededor de él, ¿sí? Entonces, ese es, digamos que es el ladrillo del universo, porque el hidrógeno, como tiene uno, al momento de juntar dos, hacen un átomo, un núcleo que tiene dos protones, que es el helio, ¿no? Si se añade otro, entonces tenemos el litio, y otro es el berilio, y así vamos haciendo todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Bueno, entonces todos estos elementos tuvieron que irse formando conforme se fue expandiendo el universo después de este Big Bang. Entonces, quiere decir que si el universo hubiera sido eterno, todo este hidrógeno se hubiera ya combinado y estuviera por acabarse o ya se hubiera acabado, si hubiera sido eterno. Pero como no, hoy en día se ha medido la cantidad que tenemos de hidrógeno en el universo y todavía existe, ¿no? Por ejemplo, el Sol solamente ha utilizado 2% del hidrógeno de su existencia. En las estrellas como el Sol hay un proceso de fisión en donde se están uniendo los átomos para formar elementos más grandes. Así fue como inició también en el Big Bang. Entonces, el universo no pudo haber sido creado, perdón, no pudo haber sido eterno, tuvo que tener un inicio. Otra de los principios es la ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que en toda conversión, en toda reacción química, nunca son 100% eficientes, sino que siempre se pierde algo en el proceso. Es decir, que una lámpara se va, en un momento dado, se va a descomponer, que si tú no arreglas tu cuarto, el cuarto va a seguir ensuciándose y oliendo feo. No hay nada, ningún proceso en la naturaleza que se vuelva más limpio, más arreglado y con menos desorden conforme pasa el tiempo. Si no le metemos energía, si nosotros no hacemos algo, no va a pasar. Por lo tanto, el universo siempre tiende a enfriarse y a perder energía. Si el universo fuera eterno, el universo ya se hubiera enfriado en este momento. Por lo tanto, el universo no es eterno, tuvo un inicio. Entonces, si tuvo un inicio, debe tener una causa. ¿Qué creó el universo? Y entonces ahí nos llega la pregunta a cada uno de nosotros, ¿no? Si tuvo una causa y nosotros estamos ahí, la causa pudo haber sido precisamente crearnos a nosotros, ¿no? Que nosotros llegáramos. Otra, quiero platicar acerca de esto del principio teleológico, que es decir, la causa del universo. Ahora les quiero platicar brevemente acerca de que este universo no puede ser regido por leyes al azar. Los científicos, cada vez que entran más a profundo, principalmente en la física cuántica, a estudiar el universo, se dan cuenta no de que
no exista un Dios, sino al contrario. Cada vez más la ciencia está llegando al punto de no saber las respuestas. Cuando analizan el átomo, cuando analizan los quarks, los leptones, los gluones, las partículas más pequeñas del átomo, y se dan cuenta que de ahí depende el que podamos oler, que podamos ver, que las aves puedan migrar, aún en todos los seres vivos, ¿no? Y que el universo exista de la manera que existe, se quedan sorprendidos. Por ejemplo, hay 4 leyes que son, digamos, las fuerzas principales que están dirigidas por leyes físicas de todo el universo. Son la constante de gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la relación entre el protón y el electrón, la atracción entre ellos y su tamaño. La manera en que el universo funciona es tan precisa que, por ejemplo, la constante de gravedad, si fuera un poquito más grande, las estrellas se harían muy chiquitas. Si fuera un poco más grande, no habría estrellas, ¿sí? Eh, la proporción entre el protón y el electrón, aproximadamente el electrón es 2000 veces más pequeño que el protón, es casi energía, ¿no? Si esta proporción fuera diferente, no habría estrellas ni galaxias si fuera más grande. Pero si fuera pocos, se juntarían, se atraerían y tampoco habría estrellas ni galaxias, o sea, no hubiera ocurrido el Big Bang. La fuerza nuclear fuerte es la fuerza que atrae a los átomos entre sí, no dentro del átomo, sino entre sí. Si fuera más fuerte, no habría hidrógeno, porque se mantendrían como un solo elemento. Pero si fuera un poco menos, se quedaría solamente en el hidrógeno, haría más elementos. La fuerza nuclear débil es la opuesta a la fuerte. Todo en el universo, si fuera un poquito más, sería todo hidrógeno, helio, y en el Big Bang y se quedaría allí. Pero si fuera un poco menos, no se hubieran podido hacer más elementos, sino solamente se quedaría como helio, ¿no? Si la fuerza eléctrica, saben que el protón es positivo y el electrón es negativo, entonces se atraen uno al otro, pero nunca se juntan porque están moviéndose. Entonces, esa fuerza de gravedad también está en funcionamiento en el átomo. ¿Sí? Entonces, el electrón se tiene que estar en movimiento porque si se detiene, el núcleo lo atrae y explota, ¿no? Entonces, esta fuerza eléctrica entre positivo y negativo en todo el universo, si fuera un poco más grande, no habría enlaces químicos en cualquier compuesto, ¿no? Pero si fuera un poco menos, tampoco habría enlaces químicos. Tiene que estar exactamente a la medida, ¿no? Cuando este Big Bang ocurrió, la tasa de expansión, esta velocidad que en fracciones de segundo fue creando muchos elementos, si hubiera sido más rápido, no hubiera habido galaxias, pero si hubiera sido un poco menos, el universo se hubiera colapsado, ¿no? Los científicos han descubierto algo muy interesante, que en el universo hay antimateria, lo que le llaman el dark matter, ¿no? La materia negra, ¿no? Es una materia que atrae la luz, como los hoyos negros, que es materia, pero sin embargo no hemos podido tocarla, verla, ¿no? Pero sin embargo sí se puede ver, es decir, se ve que existe porque es oscura, porque no permite, se roba la luz, no hay nada allí. Y entonces la cantidad de materia y antimateria está balanceada en el universo, están midiéndolo ahorita los científicos. Si fuera un poco más, no habría mucha radiación para la vida. Si fuera poco menos, no hubiera suficiente material para la formación de galaxias. Cuando tratan de medir este punto en el que o es más o es menos, esta constante es un 1 con todos estos ceros, creo que son 99 ceros. Es decir, cualquier variación de esta constante haría todo lo que les platicaba anteriormente. El universo no podría funcionar. Entonces, imagínate cuando tú estás escuchando un radio, ¿no? En mis tiempos tenías una manivela que tenías que girarla, ¿no? Y tenías que encontrar la estación moviéndola poquito. Así está el universo. No podemos decir que por medios del azar el universo llegó a formarse de la nada y por casualidad llega a tener estas constantes tan precisas que cualquier pequeño movimiento haría que todo el universo dejaría de funcionar. Otra razón, ¿por qué nuestra galaxia es una espiral? Si nosotros estuviéramos en una galaxia irregular o en una galaxia elíptica, no podríamos existir. ¿Por qué tenemos un sol como el nuestro? Aquí al lado derecho pueden ver varias estrellas. El sol está en medio. Alpha Centauri es la estrella más cercana a nuestro sistema solar,
mil años luz, Procyon, Sirius, hay distintos tamaños, ¿no? Del lado izquierdo ahora podemos comparar con megaestrellas, con todas estas son estrellas ya localizadas, Aldebarán, Adara, Procyon, Betelgeuse, que es gigantesca, ¿no? Vean el tamaño del Sol comparado con todas las estrellas. ¿Por qué tuvimos este Sol? ¿Y por qué estamos exactamente en esta línea azul que es la zona habitable? Hoy en día, científicos de la NASA están tratando de buscar planetas habitables en otras galaxias, ¿no? Lo cual a mí me parece demasiado utópico, porque primeramente, todas las condiciones para encontrar un planeta son muy difíciles de encontrar. Tenemos la distancia correcta del Sol. Si estuviéramos más cerca, sería demasiado caluroso y moriríamos. Si estuviera muy lejano, sería demasiado frío en las noches, ¿no? Es un planeta rocoso, pero tiene agua y atmósfera. La atmósfera nos permite tener una temperatura estable, el efecto del efecto invernadero, ¿no? Nuestra corteza es delgada y flota sobre un magma, y la luna grande que tenemos nos permite tener una estabilidad en la rotación. A veces no tomamos en cuenta que todas estas características de nuestro planeta lo hacen único, pero único en el universo, ¿no? A pesar de que los científicos están diciendo, sí hemos encontrado tantos planetas donde es probable que haya la vida, en realidad es muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, este es el principio antrópico que dice que nuestro planeta, el universo y la afinación de las leyes físicas son así para que el hombre exista. Y esto no lo tiene que afirmar nada, sino que las mismas evidencias que les he platicado y otras muchas más que les voy a platicar ahorita más, nos dicen que pareciera que el universo fuera totalmente diseñado para que el hombre pudiera llegar. Podría ser como la explicación más fuerte, ¿no? Les voy a platicar ahora del ADN. Todo esto que les voy a platicar nos habla de que no pueden suceder las cosas por sí solas, ¿no? Al azar, como nos decía aquí Thomas Huxley. El ADN lo tienen todos los seres vivos. Es una molécula muy pequeñita, no es visible con el microscopio, son moléculas, ¿no? Está formada por 4 bases, adenina, timina, citosina y guanina, y el ARN en vez de timina tiene uracilo. En este dibujito pueden ver estos como palitos, ¿sí? Estas son las bases. Bueno, el ADN es un libro lleno de información. Nuestro ADN, el genoma humano, precisamente, está en cada núcleo de cada célula de tu cuerpo. Si han visto en las películas, ¿no? Que agarran un cotonete y le sacan saliva a una persona, la meten en un tubito y se la llevan al laboratorio, ¿no? Porque cualquier célula de tu cuerpo, en su núcleo, tiene toda la información para hacerte a ti, como tú eres. Tu tamaño de ojos, tu color de ojo, tu tipo de piel, tu cabello, tu estatura, tu musculatura, todo está en tu ADN. El ADN inclusive sabe cómo vas a ser de grande. Tiene las instrucciones por el tipo de arrugas que vas a tener, y si se te va a caer el pelo o no, cómo van a ser tus hijos, ¿no? Porque ahí viene la información que vamos a pasar a nuestros hijos. Lo interesante es que en la naturaleza no se genera información. La información está allí y todos los seres vivos tenemos esta información. Eso nos habla de que todos tenemos el mismo diseño, ¿no? Las bacterias, los árboles, aún los virus, aún el que tenemos ahorita, el COVID, tiene ARN, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estamos hechos con información. La manera que el ADN, esta información que tiene, la convierte en proteínas, es demasiado complicada y es muy interesante. Entonces, el ADN se encuentra en el núcleo y no puede salir de ahí. Entonces, tiene que hacer una copia, se abre, se separan sus 2 partes, y entonces vienen unas enzimas que empiezan a copiar la información. Es como si tú agarraras una página del libro y empiezas a escribir solamente un lado del libro, lo vuelves a copiar, ¿no? Pero lo copias a tu manera, con tu estilo o con otras palabras, ¿no? Eso es el ARN. Copia la información de una parte del ADN para decir, ay, se me está antojando este pastel tan rico. Entonces, mi boca empieza a producir saliva. Esa producción de saliva o salivación fue el ADN que mandó un mensaje y llegó la copia del ARN y se hizo la copia de esa parte del ARN que dice produce saliva. Se fue del núcleo y entró a los ribosomas dentro de la célula, en donde empezaron ahora a traer bases
unas unidades o ladrillos que se llaman aminoácidos para formar la proteína. Entonces, se leyó esta información que tenía el ADN y se formó esta proteína. Y esta proteína, como vemos aquí, es tridimensional, están así enredadas, son muy complicadas. Bueno, lo interesante es que también para hacer el ADN necesitamos proteínas, se llaman enzimas, pero las enzimas se codifican con el ADN. Entonces, ¿cómo puedo decir la teoría de la evolución que primeramente empezó el ADN o la proteína si las dos se necesitan juntas para que existan, ¿no? ¿Cuál fue primero, no? Es como la gallina y el huevo, ¿no? Entonces, aquí nos habla de que es demasiado complicado para que haya sucedido al azar. Las placas tectónicas. Nuestro planeta tiene un núcleo que es de hierro sólido que está girando, porque hay mucha radiación, mucho uranio. Entonces, el uranio está constantemente sacando partículas, que se llaman partículas alfa, que hacen que lo demás se caliente y a la vez por los cambios de temperatura empiece a moverse. Entonces, el interior de nuestro planeta está en constante movimiento, todo el magma está en constante movimiento y el centro está girando, ¿sí? Este giro hace, como es de hierro sólido, hace campos magnéticos. Bueno, pero en la parte de superficie hay una capa muy delgada que es la corteza terrestre, pero no es tan fija, sino hay placas muy grandes que forman todo nuestro planeta y que se están moviendo. Entonces de repente llegan las dos y chocan y hacen una sierra, ¿no? Una montaña. Unas entran por abajo y otras y levantan esto, ¿no? Entonces, esto está ocasionando que haya volcanes, que se formaron las montañas. Hoy en día, a lo largo del Océano Pacífico y del Océano Atlántico, en la mitad, se está formando nuevamente más placa tectónica, está creciendo y expandiéndose. Asia y América se están expandiendo, creo que como 1 o 2 centímetros cada año, se están alejando uno del otro, ¿sí? Bueno, esto solamente podría ser en nuestro planeta Tierra, eh, porque Dios lo quiso así. ¿Por qué? Porque si no fuera así, tendríamos explosiones constantes y no podríamos tener vida porque habría demasiados volcanes, demasiada actividad. Es mejor que estén flotando para que puedan moverse y estar liberando toda la energía. Además de eso, este campo magnético crea una protección al planeta que no permite que la radiación del Sol y muchas, no nada más el calor, sino muchas radiaciones, no nos haga nada. Esta imagen, a pesar de que es hecha por computadora, está medida y los científicos están constantemente calculando. Las auroras boreales precisamente son electrones que están y fotones que están combinándose con el campo electromagnético de la Tierra y por eso causan estas luces tan padres, ¿no? Yo las vi en Estados Unidos, ¿no? Sin el campo electromagnético, la radiación del sol nos mataría también. Otra cosa que podemos ver en la naturaleza es las matemáticas, ¿no? La naturaleza está calculada matemáticamente. No sé si han escuchado de lo que se llama la proporción áurea. Si, por ejemplo, empezamos con un cuadro aquí muy pequeñito de 1 y ponemos 2 cuadritos, hacemos otro de 2 y sumamos 2 más 1 nos da 3, hacemos otro cuadro. Y entonces 3 más 5, 3 más 2 hacemos otro 5, hacemos otro cuadro. Vamos empezando así del centro. Y luego 5 más, 3 más, tenemos 8. Y vamos haciendo cuadros. Y si empezamos desde el centro haciendo este dibujo, formamos finalmente el mismo dibujo del Nautilus, que es esta concha que tenemos aquí arriba, ¿no? Esta proporción aura es esta regla de que va sumando el número anterior, los va sumando, son números enones, y para tener el siguiente, y lo sumas con el anterior y formas el siguiente, así como lo hice para formar esta forma. Y así sucede con los huracanes, los ciclones, las proporciones en el cuerpo humano. Los griegos descubrieron esta proporción. La Gioconda, por ejemplo, de Da Vinci está pintada siguiendo estas proporciones en su cara. Eh, el Partenón en Atenas está diseñado siguiendo esta proporción que se llama la regla de oro. ¿Por qué la naturaleza tiene estos principios matemáticos, no? Entonces, todo esto nos habla de que hay una inteligencia, hay un ser que no solamente empezó el universo, sino que está detrás de nuestra existencia día a día y al que tenemos que investigar y conocer, pero una vez que lo conozcamos, entonces tenemos que estar dispuestos a rendirnos.
Para terminar, les quiero leer esta escritura en Hechos 26, cuando están interrogando el emperador Festo a Pablo y le dice: estás loco, Pablo, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. A lo mejor, con todo lo que hemos platicado, se sienten así, ¿no? Es demasiado complicado. Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Lo podemos ver todos nosotros, ¿no es así? Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Los quiero animar, jóvenes de Guadalajara, a que sigan estudiando la ciencia, a que sigan descubriendo, a que sigan leyendo, a que se metan. El conocimiento y el entendimiento de la naturaleza nos va a llevar a descubrir más a Dios. Yo como biólogo les digo que por mi entrenamiento, yo tenía la ciencia en un nivel muy alto, ¿no? Y ya como cristiano me he dado cuenta de que todo eso solamente me revela más a Dios y me hace rendirme y mantenerme humilde ante Dios. Entonces ya no lo podemos ignorar, solamente esto nos demanda que le respondamos a Dios como lo que es, como el Dios al que le debo todo lo que tengo. Pues muchas gracias, espero que todavía estén por ahí, no se han dormido, no se han ido. Nos tardamos como 50 minutos, creo, por ahí. Y me gustaría abrir ahora a preguntas, dudas que le hayan quedado, preguntas que tengan, que les hayan hecho en la escuela, por ahí, etcétera. ¿Quieres saludarlo, mi amor? Chicos, pueden alzar su mano de lo que quieran comentar. José Carlos, muchas gracias. Preguntar, si nos visitas por primera vez, adelante. Si no quieres mostrar tu rostro, puedes hacer la pregunta. Jóvenes, recuerden lo que platicamos el miércoles acerca de estar atentos, ¿verdad? En este sentido, ojalá todos querramos levantar la mano de lo que notaron. ¿Algún valiente, por favor? Alina. Hola, muchas gracias, José Carlos, gracias a todos. Bueno, pues la verdad es que también me puse a pensar mucho las preguntas y ahorita no tengo una clara, pero sin duda sí me llevo la exhortación de seguir yo investigando porque muchas veces yo me sentía muy ignorante, también porque pues desde el divorcio de mis papás mm, me distrajo mucho y no me tomé en serio el estudiar y ahora veo que es muy importante porque Dios está en todo, o sea, Dios está en todo y es increíble ver eso, es muy interesante, la clase o sea, estaba escuchándola con mucho interés porque, no sé, admiro mucho también todo el conocimiento que tienes, que nos lo compartas, que aún así seas muy sencillo y de verdad agradezco mucho la clase, me sirve mucho también de tener demasiados argumentos y ya que la grabaron la voy a repasar varias veces, la verdad. De verdad, muchas gracias. Me gustaría escuchar esa segunda clase también y muchas más. De verdad que me sirve mucho porque quiero llenarme justamente de eso, de ese conocimiento y es increíble, la verdad. Me gustó mucho eso que, o sea, como es verdad que a veces al no buscar o no conocer o no investigar, podemos dejarnos llevar por el solo creer, pero cuando nosotros mismos lo investigamos, nos damos cuenta de la verdad, ¿no? De que hay un Dios que lo creó todo y que está tan perfectamente elaborado que no pudo simplemente ser una explosión, un poquito más, un poquito menos. Eso me impactó muchísimo y me hace ver que realmente hay un Dios poderoso y que aunque a veces lo subestimamos, podemos confiar en Él y pues a seguir conociéndolo. Muchas gracias. Gracias, Alina. Gra- Sí, muchas gracias, Alina, me anima mucho. No vayan a pensar que porque yo estudié en Estados Unidos y tengo 2 maestrías y todo, que es conocimiento que nadie puede entender. En realidad es accesible a todos, a su nivel. Lo importante es de que puedan ver que no, al estudiar ciencias no están alejándose de Dios, no les van a convencer de que Dios no existe, no, al contrario,
estamos tratando de entender lo que Dios hizo, ¿no? Es tan perfecto y tan complicado que nuestra capacidad no da para más, pero un científico está tratando solamente de explicar lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces cada vez más nos volvemos más humildes ante la creación, ante todo lo que está a nuestro alrededor, en el cuerpo humano, en el universo, en cómo funciona la naturaleza. Está lleno de mensajes de Dios cada uno. Entonces, los animo a que sean observadores, descubridores de la naturaleza, que se hagan preguntas y que busquen encontrar las respuestas. ¿Sí? Muy bien. Zain, ¿quieres participar? Sí, es más que nada, pues agradecerte primeramente, sin duda es una clase, bueno, a mi parecer no, realmente al principio yo no mostraba tan interés, yo decía, bueno, es algo que hemos visto en la escuela siempre, así, pero realmente adentrarse más a ese tema, conocer más cosas y eso de pues se hace muy interesante y quiero agradecerte. Yo realmente como con lo que yo me quedo personalmente es como sin duda Dios es perfecto, Dios pues hace las cosas a tal magnitud, con tal detalle, con tanta dedicación y eso que hace que todo sea perfecto. A lo mejor si es que se descubre que podamos vivir en otro planeta, a lo mejor no va a ser lo mismo porque a lo mejor, bueno, yo digo que este planeta pues lo hizo Dios especialmente para nosotros, para que nosotros podamos vivir aquí. Si tuvo un inicio, obviamente va a tener un final, y pues, pero pues así como muchos siento que lo ven con ese miedo, y pues Dios nos dice que muchas veces que no tengamos miedo, que lo dejemos todo en manos de Él. Y pues sin duda yo me quedo pues contento, feliz y agradeciéndote de por esta clase y motivarnos a seguir aprendiendo. Gracias. Yo quiero participar. Sí, Isa. Yo me llamo América, soy de Mexicali y agradezco mucho a José Carlos que te hayas podido tomar el tiempo de podernos enseñar un poco de la palabra y de la ciencia, cómo es que Dios ha hecho todo a la perfección y cómo nos da ese privilegio de poder saber y de poder conocer más de su creación, porque hace todas las cosas con exactitud y con precisez, que muchas veces que Satanás es muy astuto y nos hace dudar de la creencia de Dios, porque muchas veces utiliza al mundo para que nos deje de tener esa comunicación, de poder decir que te entran dudas y te entra que dices, ay, pues, oye, sí es cierto, oye, es esto, la ciencia, esto. Pero al saber que Dios tiene explicación para todo y que la ciencia, pues, no lo es todo, nos da esa seguridad de que Dios es grande y es poderoso y que nuestra creencia es muy fuerte, el amor a Dios, que sobre cualquier cosa. Y te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo de podernos enseñar un poco más. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias, América. Saludos a toda la iglesia allá en Mexicali, por favor. Gracias. Pues muchas gracias, José Carlos. La verdad es que es un gusto nuevamente. Hace un tiempo viniste a Tlajumulco a darnos una conferencia universitaria y fue la verdad muy increíble el poder escucharte ahorita nuevamente. Yo tengo dos preguntas. Qué bueno. Una de ellas es, muchos de mis amigos me han preguntado el porqué de mi fe o de mi creencia en la Biblia y que, o sea, si es un libro que fue inventado, digo, que fue escrito por hombres, porque yo creo en eso y pues yo les he dicho que la Biblia pues está inspirada o sea, la escribieron personas que fueron inspiradas por Dios, pero entonces me dicen, pero tú no estuviste ahí para verificar que hubiera sido cierto que esa persona fue inspirada por Dios, o sea, no fuiste un testigo para eso.
Y mi segunda pregunta es, que muchos también me preguntan, o sea, si Dios creó al universo, ¿quién creó a Dios? Eso es algo que siempre preguntan. Y a veces sí me quedo callada porque la verdad no tengo una respuesta formulada para esas preguntas. Gracias, Ana Pao. Qué bueno que me haces preguntas. Son preguntas que normalmente se repiten, ¿no? Mira, con respecto a me gustaría que luego tuviéramos una clase sobre la Biblia exclusivamente, ¿no? Cuando comparamos la Biblia con otros libros de la antigüedad, por ejemplo, griegos, los escritos griegos antiguos como Herodoto, ¿no? Heráclito, que escribieron la Ilíada, la Odisea, Homero, ¿no? Todos estos libros de la antigüedad que los leemos y creemos que el autor fue ellos precisamente, no dudamos de que se hayan escrito por ellos, ¿no? Una de las maneras que podemos comprobar si fueron o no escritos por estas personas es el número de copias, lo que tenemos de ellos. Entonces, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea, no recuerdo el número exacto, pero tenemos alrededor de 100 copias, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir que en la antigüedad estuvieron copiándolo y lo copiaron exactamente, correctamente y ha llegado a nuestros días. Y por esas 100 copias que tenemos podemos decir que el autor efectivamente fue el que fue, porque a lo largo de la historia varias personas lo estuvieron copiando y todos dijeron lo mismo, ¿no? Bueno, cuando vamos al Nuevo Testamento hay más de 2000 copias. Del Antiguo Testamento también hay muchísimas copias. Son los dos documentos de la antigüedad con más testigos, se dicen más atestados, que tiene la humanidad. ¿Sí? Entonces, es una evidencia muy fuerte de que lo que ellos dijeron efectivamente fue cierto. Otra prueba, por ejemplo, en 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. En la zona de Palestina, un pastorcito, jugando, aventó a una cueva una piedra y oyó que algo se rompió. Y al meterse encontró unos rollos. Entonces, esos rollos los anduvieron vendiendo por ahí, llegaron hasta Nueva York, ahí vendiéndose pedacitos. Mira, es un papiro antiguo, ¿no? Y la gente los compraba. Cuando los estudiosos se dieron cuenta de lo que eran, empezaron a ver que eran pasajes del Antiguo Testamento y fueron a estudiarlos y a rescatarlos. Hoy en día se encuentran en el museo en Israel, en el Museo de la Biblia en Israel. Bueno, estos documentos vinieron a ser digamos, la copia del Antiguo Testamento más reciente que se tenía hasta la fecha. La copia más reciente que tenemos era de aproximadamente 400 años antes de Cristo. Estos eran aproximadamente 100 años antes de Cristo. ¿Sí? Era un grupo rebelde, digamos, eran los esenios que se fueron a vivir allá a las montañas y ahí tenían estos escritos. Entonces toda la comunidad en todo el mundo se empezaron a poner con los pelos de punta, ¿no? Decir, ¿qué tal que las Biblias que tenemos dicen algo diferente a lo que encontramos en estos rollos? Porque estos rollos son más recientes aún. Entonces al momento de estudiarlos descubrieron precisamente que coinciden completamente con las Biblias que tenemos, con el Antiguo Testamento. Entonces, a lo largo de la historia se ha descubierto que, aunque no podemos nosotros ver al autor que lo hizo, realmente las cartas de Pablo, las personas que lo escribieron y la primera carta no existen. O sea, ya fueron destruidas, ¿no? Igual con la Ilíada y la Odisea. No vamos a encontrar nunca una fotografía del autor escribiéndolo. O sea, ese es un argumento no válido, ¿no? Tú no tienes que estar ahí para comprobar que algo existió. Entonces, si fuera así, no tendríamos ni la historia de los egipcios, ni la historia de la India, ni la historia de los aztecas, o sea, nada existiría, porque ninguno de nosotros estuvimos ahí presencialmente para ver que lo escribieron, ¿no? Entonces, dependemos de lo que ellos hayan dejado. Pero una evidencia muy fuerte es precisamente el número de copias a lo largo de la historia, la cantidad de personas que comprobaron que esto había sido cierto, ¿no? Entonces, la Biblia es el documento de la antigüedad más atestado que tiene la humanidad, donde hay más copias. Se dice aún que si hoy todas las Biblias del mundo fueran destruidas, solamente yendo a todos esos documentos que están en los museos, podríamos volver a hacer la Biblia, a escribirla completamente, ¿no? Porque hay tantas evidencias. Además de los escritos cristianos o de los que fueron inspirados por Dios, hay historiadores no cristianos que también hablaron, por ejemplo, desde la historia de los judíos y de la historia del cristianismo después del siglo I,
también hay historiadores que hablan de la muerte de Jesús, de Poncio Pilatos. Hay evidencias arqueológicas también de lo que nos habla el Antiguo Testamento y aún también de Poncio Pilatos, de que existió y todo. Entonces, yo le diría a esta persona que le diría estas dos cosas, ¿no? Que no tienes que estar presencialmente para comprobar que haya sido realidad o no, porque si no, no tendríamos historia. Entonces, uno de los argumentos para defender que algo haya sido, que haya existido y que haya tenido la autoría que reclama, es el número de copias que se tienen a lo largo de la historia. Si me permite, les puedo hacer llegar a Sergio y a Norma. Tengo ese otro estudio, otra clase sobre la autoría de la Biblia. Y la otra pregunta que me decías era sobre... ¿Qué era la otra pregunta? Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Ok, entonces es una pregunta, digámoslo, no bien formulada, porque la definición de Dios es precisamente este ser que inició, es decir, que no puede ser creado, se autocreó a sí mismo, que está en todos lugares, que es todopoderoso. Otra pregunta que, por ejemplo, han hecho es, si Dios es todopoderoso, ¿podría crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda cargar? Entonces, es un razonamiento circular que niega la misma definición de Dios. No podemos hacer esta pregunta porque no habrá manera de contestarla, porque no estás tratando de tener una respuesta lógica a lo que estás preguntando. Por definición, Dios es origen, se creó a sí mismo, es todopoderoso, está en todas partes, es eterno. Por lo tanto, eso es la definición que tenemos de Dios, de lo que sería Dios. No es un Dios, sino es el Dios. Wow. Eso creo que nos deja a varios sin palabras, José Carlos. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? Igual los jóvenes que nos visitan, pueden preguntar. Yo puedo comentar. Sí, claro. Yo pues me llamo Enia y soy de Mexicali también. Y pues agradecerte, José Carlos, porque me gustó mucho y me interesó mucho la clase. Gracias por tomarte el tiempo de organizar esto y también pues a los hermanos aquí, Sergio y Norma. Pues a mí me salieron dos dudas ahorita que estaba recopilando la información. Y la primera pues es ¿qué es lo que estudiaste? Porque realmente me interesa mucho el tema y también me gustaría poder aprender todo eso para pues algún día yo también poder enseñarlo a otras personas. Bueno, esa sería la primera pregunta. Ok. Sí, claro que sí. Sería increíble, Enia. Digo, mi formación desde que me bauticé, como yo me bauticé en Estados Unidos, soy bilingüe desde que tenía como 15, 16 años, este, me ha ayudado mucho el poder leer inglés. Entonces, les aconsejo que aprendan inglés, que sepan inglés. Eso es como algo muy práctico, ¿no? Porque la mayoría del conocimiento científico de física, química, biología, todo se publica en inglés, ¿no? Y como cristianos, hay muchos libros también que se publican en inglés. Entonces, ahorita puedes entrar a la página de EP, que antes era DP y ahora se llama EP, Discipleship Publications, y ahí encontrar muchos libros que los puedes bajar a tu computadora, ¿no? Y de ahí leerlos, por ejemplo, sobre la creación, sobre la evolución, sobre la formación de la Biblia, la canonización, cualquier pregunta que puedas tener la puedes encontrar, ¿no? Hay demasiada publicación, páginas web, cursos en línea, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera puedes ir aprendiendo y creciendo mucho. También hay muchos recursos en español, no es que no puedas si no hablas inglés. Pero por mi cuenta yo agarraba libros y leía y luego preparaba clases, ¿no? Entonces allá en Guadalajara me permitieron empezar a dar clases y empezamos a hacer una escuela de la Biblia, ¿no? En la iglesia, con los líderes que querían. Entonces preparamos cursos de arqueología bíblica, de cómo entender la Biblia, cómo interpretarla correctamente, se llama hermenéutica, de cómo preparar clases, cómo exponer la Biblia, ¿no? La homilética o cómo hacer prédicas, cómo
sacar el significado de la Biblia, ¿no? Estudiándolo a fondo, el contexto, en el original, en el lenguaje original, en el griego, en el hebreo, ¿no? Para sacar el mensaje original y poder transmitirlo correctamente, ¿no? Que es la predicación expositiva. Entonces, todo eso, por tu cuenta, tú lo puedes ir aprendiendo, ¿no? Si alguno está interesado, pues aquí en México está la Escuela Latinoamericana de Misiones, ya vas a graduarse la primera generación, y son jóvenes que ya terminaron una carrera y que luego entraron a esta escuela, dura creo que 2 años, 1 año y medio, y de ahí ellos van a ser, la mayoría van a ser internos, van a trabajar para la iglesia, pero se le están dando clases por hermanos que están en Estados Unidos. Arturo, yo he dado algunas pocas, ¿no? Entonces son nuestros futuros líderes, digamos así, de iglesia, que están muy bien preparados, ya con mucho conocimiento, entendimiento, con clases prácticas también, ¿no? Entonces, lo principal es que leas tu Biblia. Si tienes tu Biblia, debes de tener una Biblia de estudio. ¿Sí, Enia? Espero que la tengas. Si tú tienes una licenciatura o estás agarrando un nivel académico, tú debes de estudiar y conocer a Dios al mismo nivel de lo que estás viendo en el mundo, de lo que estás aprendiendo, ¿no? Porque si sabes mucho de algo y llegas a la iglesia, vas a tener las mismas preguntas. Oye, pero si maestro me explica esto, ¿por qué a mí no me explican igual la Biblia aquí en la iglesia, no? Entonces vas a empezar a encontrar como una disparidad, y no es que culpes a la iglesia o a los demás, sino que más bien te está diciendo Dios a ti, pues tú deberías hacerlo, tú deberías de estudiarlo, tú deberías dar las respuestas, y buscar quien te ayude a tener las respuestas y luego explicárselas a alguien más, ¿no? Por eso yo me sentí con una responsabilidad, porque yo llegué de Estados Unidos, yo era el único que tenía esa formación, y dije, pues a mí me toca, es el rol que yo debo de tener, ¿no? Ok, muchas gracias. También se me hizo muy especial pues el saber que todo fue creado o daba como para que pues nosotros pudiéramos estar, y veo cómo Dios pues hace todo por nosotros y cómo nos ama. Entonces, una duda que me salió pues es que antes, cuando Dios estaba creando, bueno, en la Biblia dice que cuando Dios estaba creando las cosas, pues sentía que faltaba algo y que creó al hombre, ¿no? Entonces, si todo fue creado para nosotros, pero Dios después se le ocurrió crearnos, entonces no sé cómo eso, pues no sé cómo formular mi duda, pero más o menos creo que me doy a entender. Sí. Podemos hacer otra clase de los orígenes, de todo lo que es Génesis en un principio, porque hay muchas preguntas siempre sobre Génesis. Principalmente en la historia de la creación podemos ver a un Dios que se atreve a crear al hombre. O sea, eso que acabamos de decir, que pareciera que todo fue creado para el hombre, sí, pero no fue algo automático u obligado, sino lo que en Génesis nos está enseñando el corazón de Dios es que Él quería tener una relación con el hombre. A pesar de ser ese Dios todopoderoso que no necesitaba de nadie, Él decidió, ¿no?, formarnos para tener una relación permanente. Y fíjate cómo digo atreverse, porque este hombre es imperfecto, lo iba a lastimar. Al poco tiempo, ¿no?, Adán y Eva hacen el pecado original, Dios los tiene que separar del Edén, ¿no? Y viene toda la historia, ¿no? De ahí Dios tuvo que hacer todo un plan que tardó 2000 años para que viniera Jesús a morir por nosotros y poder ser perdonados y poder volver a tener una relación con Él. O sea, una relación de sufrimiento, ¿no? Su propio hijo tuvo que morir en la cruz, lloró Dios al ver a su hijo en la cruz, ¿no? Entonces dices, ¿para qué Dios crea al hombre, no? Podríamos pensarlo, si no lo necesitaba. Entonces, es la manera en que Dios quiere platicarnos que Él lo quiso hacer por amor, ¿no? Porque nos desea, porque quería tener esa relación con nosotros. ¿Quiero Gracias. contestar? ¿Sí está bien la respuesta? Sí, José Carlos, mira, hay una pregunta de un chico que nos visita, se llama Max. Sí. La voy a leer. Dice, yo tengo una pregunta respecto a lo que dijiste, de que si la Tierra estuviera más cerca o más lejos, no sería posible la vida. ¿No sería posible por medio de la evolución y o adaptación de la vida al adaptarse a esas condiciones? Ajá. Entonces, no sería posible, porque precisamente lo que estamos hablando es de que la vida como la conocemos es la única vida que conocemos. O sea, podemos decir, algo extra va a funcionar, ¿no?
pero realmente ningún científico, nadie sabe que haya otra forma de vida, ¿no? Nuestra forma de vida está basada en el carbono. Todas nuestras moléculas están basadas en el elemento carbono, que tiene 4 enlaces. Si alguna vez encuentran a un extraterrestre que viene de otro planeta y tienen ese encuentro cercano, les preguntan, ¿quiénes son ustedes? Los respuesta es decir, biológicamente hablando, somos seres basados en el carbono. Entonces, ese es el único elemento que puede formar todas las moléculas complejas con las que estamos hechos. El otro elemento que está en su misma familia es el silicón, pero el silicón se rompe, hace estructuras duras como la que hacen para los circuitos integrados de nuestras computadoras, pero no puede hacer complejos largos, muy grandes, moléculas grandes, solamente el carbono. Entonces no podemos pensar en otra forma de vida, ¿me explico? Por eso todas las condiciones que hablé son para tener la vida que conocemos, que somos nosotros, y es la única que existe. Entonces realmente no podría haber otra vida. Si fuera así, a lo mejor encontraríamos vida en Marte o en Venus, ¿no? Que tiene otras características, pero no la encontramos, ¿no? Solamente por las condiciones que conocemos son las únicas que podemos saber que pudo haber generado la vida. Ok, gracias. Luego hace 2 cuestionamientos, José Carlos, o 2 reflexiones. Dice, pero hay otros que podrían adaptarse, ¿no? Por ejemplo, en los bosques y selvas hay árboles más altos que otros. Por lo tanto, los árboles más altos les roban la luz a los más bajos. Los árboles más bajos tienen 2 opciones, o adaptarse, crecer y a la altura suficiente para obtener luz solar o morir. Claro, no todos van a sobrevivir, pero puede haber que unos se adapten. Y más adelante dice, Max, me parece algo similar vivir en otro planeta, mejor dicho, originarse en otro planeta, en otras condiciones. Claro que no todos van a sobrevivir ni podrían adaptarse al cambio, pero sí puede haber formas de vida que lo logren. Es lo que nos comenta Max. Sí, Max. Entonces, Max, lo que tú estás hablando es una forma de vida que no existe, que no conocemos y que es totalmente utópica. Que la evolución existe, sí, este es otro tema, o sea, sí hay la evolución y el cristianismo no está en contra de la evolución. Hay una evolución microscópica, o se llama microevolución. Cada vez, por ejemplo, tú evolucionaste de tus papás evolucionaron de tus abuelos. ¿Qué quiere decir? No que sean otra nueva especie, sino que nuestro ADN, por mutaciones normales, resulta tener diferencias. Por eso es aunque tu hermano y tú son diferentes si tienes un hermano, ¿no? Entonces, la microevolución se refiere a estas modificaciones pequeñas en el ADN que se dan constantemente y en bacterias se dan todo el tiempo. Por eso tenemos ahora virus nuevos y bacterias nuevas cada año, ¿no? Que hay que tener otra nueva vacuna. Ahora, la macroevolución, que una especie se convierta en otra especie, esa es la que, usando los mismos principios de la evolución, microevolución, se aplican a la macroevolución, pero en general no se ha podido, tiene muchos huecos. No con esto les quiero decir que vayan en contra de sus maestros, ¿no? Yo enseño evolución, yo soy maestro de biología, ¿no? Entonces, es lo que tenemos en la ciencia, es la que evidencia, pero sin embargo hay muchos huecos. Y esto sería otro tema. No me quiero meter mucho porque puedo pasar aquí otra media hora hablando de eso, ¿no? Entonces, sí, lo que estás hablando, la adaptación, las mutaciones que existen, la capacidad para sobrevivir en unas condiciones ambientales dadas, sí eso se da definitivamente. Lo que todavía nos falta descubrir más es cómo una especie se convierte en otra especie. Eso todavía hay muchos huecos y no es algo que podamos comprobar en el laboratorio. Por eso es la teoría de la evolución, no significa que está mal. Hay muchísimas evidencias de que al parecer es la mejor respuesta y explicación, pero aún tenemos que investigar más de la evolución. Ok, gracias José Carlos. Fabiola tiene también una pregunta. Y también después Alina, también Sofi. Hola, buenas tardes, hermano. Hola. Soy de Tepic. Muchas gracias, José Carlos, por la clase, por el devocional. La verdad que es de gran bendición para nosotros. Como jóvenes a veces tenemos muchas dudas y tenemos muchos amigos que en la universidad, en este caso, con los que no hacemos debates, pero sí surgen, ¿no? Y a veces no sabemos cómo resolver eso. Yo tengo una duda, no es de la evolución o la existencia de Dios, sino de la homosexualidad. Mi pregunta es si se nace con esa deficiencia y si es así, ¿cómo puedes evangelizar a una persona así? Son 3 preguntas. Y si un hermano tiene ese problema,
cómo puedes ayudarlo, cómo ayudar a ese hermano. Y muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Fabiola. Híjoles, buena pregunta. Bueno, les quiero platicar. Guy Hammond se escribe con H-W-M-O-E-D, Hammond, y su primer nombre es G-U-Y, Guy Hammond. Es un hermano evangelista, líder de iglesia en Canadá, que tiene un ministerio a nivel mundial sobre homosexualidad y cristianismo. Te animo a que lo busques. Busca su nombre así, googlealo, Guy Hammond, y tiene una página web. Su primer libro ya salió en español. Bueno, el primer libro de él que sale en español. Hay muchos videos cortos también que puedes encontrar en las redes y en las páginas de la iglesia. Él iba a venir la semana pasada a México, a la Ciudad de México, y desde luego íbamos a invitar a toda la iglesia en México para que vinieran a escucharlo. Desafortunadamente, por todo esto de la pandemia ya no se pudo hacer, pero ya está invitado, ojalá que pueda venir. Bueno, él nos platica que él era homosexual. Entonces, la homosexualidad no es algo con lo que él se nace, pero es algo que se va formando a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que nuestra naturaleza humana, el pecado viene a formar a partir de deseos. Dice en Santiago, ¿no? Que Dios no hace caer a nadie en pecado. Dice, pero los deseos en su corazón son los que los llevan a pelear. Dice, quieren algo y no lo tienen. Dice, pelean y se hacen la guerra. Dice, no obtienen lo que quieren porque no lo piden bien, porque lo piden para gastarlo en sus placeres, ¿no? Entonces, dentro de nuestra naturaleza, no sabemos por qué, ¿no? A ti te puede gustar un vestido, a ti te puede gustar un carro, te puede buscar una comida, y no sabemos por qué a ti te gusta. Bueno, en nuestra naturaleza puede haber personas que les guste, a un hombre le guste un hombre, a una mujer le guste una mujer. Ese es el deseo. Pero por el hecho de tener ese gusto no significa que ya el tener el deseo sea pecado. Como podemos desear ser materialistas, un hombre puede desear a una mujer de forma mala, ¿no? Con inmundicia, etcétera, con pecado, con lujuria, ¿sí? Entonces, si nosotros damos rienda a ese deseo, entonces ya cometemos pecado, ¿no? Entonces, un cristiano que es discípulo o un amigo, ¿no? Que tenga atracción por el mismo sexo no es pecado. Es parte de nuestra naturaleza. ¿Que lo hay? Sí lo hay. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Pues, como todo deseo, llevarlo a la palabra de Dios, orar, arrepentirme, someterlo, ¿no? Y obedecer a Dios. Entonces, él nos platica en su propia experiencia, ¿no? Yo lo conocí en persona y él me decía, a mí me gustan los hombres. Hermano, ¿te puedo dar un abrazo? Y entonces él está grandote así, sí, no, yo le doy el abrazo, para mí no hay problema, ¿no? Pero él aún así bromea con los discípulos, ¿no? Porque el problema con la persona con un trasfondo homosexual que se quiere acercar a la iglesia es que espera que los discípulos o el cristiano lo rechacen, ¿no? Entonces, si encuentra en nosotros un amigo, alguien que lo entiende, que lo escucha, pero que no aprueba su pecado, ¿no? Así como compartes tu fe con alguien que es muy materialista o que es muy egoísta, ¿no? Es igual, es una tentación a la que le estás dando rienda suelta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Como todo pecado tiene consecuencia, ¿no? El problema es de que el homosexual diga, tenemos que hacer familias de hombre con hombre, mujer con mujer, tenemos que tener hijos, ¿no? Ahí hay más consecuencias, ¿no? Es como si permitiéramos que el materialismo rigiera, que por el egoísmo hiciéramos las cosas. O sea, tiene que haber leyes que nos ayuden a evitar todo esto, ¿no? Entonces, sean abiertos, sean amistosos, véanlo como un pecado, pero el punto es su conversión a Dios. El punto no es su homosexualidad, nada más. Es toda su vida que la quiera rendir y volverse a Dios, para que lo puedan compartir e invitar a la iglesia. Yo he estudiado la Biblia con hermanos con un pasado homosexual que se convirtieron, se bautizaron, se casaron, tienen hijos y llevan una vida bien. Guy Hammond tiene hijos, se casó, se murió su esposa, creo que recientemente ya se volvió a casar, y él puede compartir todo eso, ¿no? Ok. Gracias, José Carlos. Esa es una pregunta, chicos. Estos temas estamos invitando a hermanos a siguientes clases que nos puedan ayudar con todo ello. Entonces, puedes invitar a tus amigos,
puedes externarlo a través del chat, qué temas podemos tocar. Muchas gracias, José Carlos. Obviamente el tema de la creación de Dios es muy, muy amplia, y por supuesto con la ayuda de discípulos que saben, que aman a Dios, podemos ver las cosas más claras. Alina, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Muchas gracias. Ya que la pensé, se me ocurrió, habían mencionado que la Biblia responde diferente a las preguntas científicas y que sin embargo en la Biblia no contradice la ciencia. Entonces, ¿los milagros contradicen la ciencia? Sí, sí, exactamente. Por eso es un milagro, Alinea, porque rompe las leyes de la ciencia, las leyes que rigen la naturaleza. Precisamente el Big Bang es un milagro, técnicamente, digámoslo, no científicamente, pero le llaman una singularidad, es la palabra que utiliza la ciencia. Es decir, un momento en el que no saben por qué, dicen, pero se hace una excepción a todas las leyes que conocemos, pero es la única explicación que podemos dar a cómo haya originado el universo. Entonces sí, ahora nosotros podemos decir, es un milagro, ¿no? Cualquier milagro rompe las reglas de la ciencia. Ok, gracias, José Carlos. Benja o Sofi, ¿querían decir hace rato algo? Yo sí quiero. ¿Puedo? Sí, Sí, adelante, claro. Bueno, yo soy Sofi, vivo en la Ciudad de México. Me invitó uno de mis amigos que están en Tlaxcala. Quisiera darte muchas gracias por la clase, de verdad estas clases me gustan mucho. Es la segunda vez que la oigo, la escuché cuando fuiste a Azcapotzalco, no sé si recuerdes, Claro, claro que pero sí. en ese momento yo todavía no sabía qué quería estudiar en cuanto a mi carrera. Yo apenas estoy estudiando el segundo año de preparatoria. Ok, Y súper. lo que ahorita es distinto es que yo quiero estudiar una carrera muy complicada. Es Ujú. química, genetista, bióloga, más o menos, por ahí esas ramas. Qué padre. Ujú. Entonces, muchas gracias porque yo dudaba mucho en cuanto a estudiar eso porque decía, no, pues si me meto más a la ciencia, pues voy a dejar de creer. Y pues Mm, ahora veo que no. Entonces, ujú. tengo una pregunta en cuanto a cómo responder a mis maestros, porque en el lugar que estoy estudiando, pues es un ambiente de maestros muy como, em, Mm. muy ateos, por así decirlo, muy incrédulos. Y, por ejemplo, un maestro de historia lo que me dijo fue, el cristianismo no sirve tanto porque ha hecho, o sea, necesita de la ciencia. El cristianismo no es real, es más real la ciencia, porque el cristianismo hizo su propia rama de la ciencia para comprobar que es real. Entonces, a lo que pues yo en cierta manera le dije, fue que no era para contradecir a la ciencia, no era para echar una pelea y un debate, sino que la Biblia también tenía ciertas comprobaciones que eran reales y pues solamente quedaba creer, ¿no? Y que no cualquier persona creía en lo que no veía. Y pues ya fue todo lo que le dije, porque en realidad no sabía qué más decirle. Entonces, si el maestro te hubiera preguntado a ti, ¿tú qué le hubieras respondido? Ujú. Sí, mira, algo que hay dos ramas dentro de los científicos, en lo que se llama el materialismo científico, es lo que dice que solamente lo que la ciencia puede comprobar existe. Ese realmente es el enemigo de Dios o el enemigo aún de la misma ciencia o el enemigo del conocimiento, ¿no? Del descubrimiento de la naturaleza y de todo lo que vivimos, ¿no? Digamos que la ciencia tiene límites, porque cuando tratamos de explicar la naturaleza, aún la existencia del ser humano, la ciencia, como vimos, no te va a poder responder por qué estás aquí, cuál es tu propósito, a dónde vas, aún aspectos muy microscópicos que tú vas a estudiar con la genética. Cada vez más ahorita los biólogos están sorprendidos de cómo la producción de proteínas se llaman maquinarias proteicas o máquinas proteicas. Se está descubriendo con el desarrollo de la microbiología, de los microscopios electrónicos y de la tecnología química, que la célula es toda una fábrica muy complicada y cada proceso
requiere de muchos pasos, de muchas instrucciones que antes no entendíamos, ¿no? Entonces, esto lo está llevando a pensar más allá como, caray, es que esto no se puede dar por el azar, esto es demasiado complicado, no puede funcionar esto sin esto. O sea, la evolución dice que primero algo se desarrolló para algo, luego otro después se desarrollara, ¿no? Pero las dos cosas se necesitan al mismo tiempo para que funcionen. Entonces, yo le diría, el materialismo científico o la ciencia materialista que dice que solo lo que la ciencia puede ver existe, no es verdad. Porque hay demasiadas cosas en mi experiencia y en la naturaleza que la ciencia no puede explicar y sin embargo están ahí en existen, ¿no? Precisamente el Big Bang es uno de ellos, ¿no? En la física, por ejemplo, los físicos, la física cuántica es la física a nivel atómico. Esa física es la nueva física que está revolucionando y cada vez son muchos de esos físicos que empiezan a decir, hay un ser, hay algo detrás porque esto no funciona, ¿no? Por ejemplo, descubren que dos electrones que están en un mismo átomo pueden atravesar la materia, cambiar de un lugar a otro, aunque sea una materia sólida, la pueden atravesar y como desaparecen y aparecen en otro lugar. Lo que le pasa a un electrón, le pasa a otro electrón, aunque estén separados por mucha distancia entre sí. Es decir, a nivel subatómico, como que si hubiera conciencia entre ellos o hubiera una conexión. Entonces, tú le puedes comentar eso, ¿no? Pero lo importante es de que la ciencia, la verdadera ciencia, se basa solamente en evidencias y que llega a un punto en que la misma evidencia te demanda más respuestas que ya no tenemos, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas son las que por fe podemos contestar. Y por lo tanto, digamos que el entendimiento de la vida y de quienes somos como seres humanos demanda de dos cosas. Cuando tú escuchas una sinfonía, una melodía, ¿sí? Cada instrumento tiene su pentagrama, tiene su música, ¿no? Y la tiene que seguir tal cual como está allí, ¿no? Pero cuando todos los instrumentos tocan y tú escuchas la melodía, eso fue el resultado del trabajo de todos los músicos tocando, ¿no? Y es una experiencia única y especial. Entonces, digámosle así que la ciencia es la trompeta y los tambores, los instrumentos y la música escrita que nos dice cómo debe de ser. Pero la experiencia que es la música, lo que tú percibiste, los sentimientos, las emociones que tuviste, eso no te lo va a explicar la ciencia. Pero sin embargo no puede decir que la música no son los instrumentos y no nomás es la experiencia, es todo combinado. Entonces, así también es la vida. La vida y la naturaleza habla de lo que la ciencia y lo material podemos ver las evidencias, pero también de lo que sentimos, experimentamos, deseamos, que no lo podemos explicar con la ciencia. No sé si pude contestar tu pregunta. Ok, muchas gracias. Gracias, José Carlos. Hay una chica, Liz, ¿quiere también hacer una pregunta? ¿No? Es que solo saludos. Ok. Gracias, Liz. Hola, nada más quería como agradecer la invitación. También soy discípula de Tepic y me da gusto como ver a varios ahí que ubico y a muchos que tampoco ubico, pero se me hace muy increíble esto que están haciendo y es muy, muy interesante. Yo por mi parte también tengo como mucho interés en estos temas y yo estoy leyendo un libro que se llama Apologética. Ahorita no recuerdo el autor, pero va respondiendo mucho estas preguntas y creo que es algo muy, muy padre y no es como para agarrarnos a pelear con los demás, sino para poder compartirles todo esto, ¿no? Y que lo veamos así, chicos, que no sea como para ganar una pelea o ganar un debate, ¿no? Sino que pueda ser algo muy increíble y pues nada, les envío muchos saludos a todos y muchas gracias. Gracias, Liz, qué animante. Chicos, si ya no hay alguna otra pregunta, José Carlos, de veras, yo quiero agradecerte. Creo que todos los chicos en lo individual quisieran hacerlo, en lo personal también. Sabes, nos deja un gran sabor de boca escuchar que obviamente Dios es increíble, que tiene un plan perfecto para nosotros y que también nos permite entenderlo, ¿verdad? Que hay la posibilidad de que hombres como tú, que se esfuerzan, que lo aman, se preocupen por ayudarnos a entenderlo, ¿verdad? Todos tenemos capacidades, talentos distintos y apreciamos mucho el tuyo y que lo pongas al servicio de la iglesia
y de Dios, ¿verdad? Solamente agradecerte tu tiempo, casi 2 horas de estarnos platicando sin tomar agua. Te queremos, te estimamos mucho, José Carlos. Y chicos, vamos a darle un aplauso y mandarle un gran abrazo a nuestro hermano José Carlos. Muchas gracias a tu familia. Dejen los anuncios prácticamente para la siguiente semana. Nuestro hermano José Escobedo, que dirige la región de Tlajomulco, nos va a dar una clase también muy increíble acerca de los temas que ustedes eligieron. Luego el próximo sábado va a estar Fernando Ávila, y el día 30 de mayo va a estar Alejandro Nava. Está ahí muy cerca de José Carlos, y él también nos va a dar una clase increíble, ¿verdad? Para todos los chicos que nos visitan por primera vez, si te interesa conocer más de Dios y tienes interés por estudiar la Biblia, puedes contactar a alguno de los muchachos a quien te invitó. Ellos seguramente van a estar dispuestos a utilizar este medio o a establecer algún plan para que tú puedas conocer más de Dios. Estaríamos en contacto, ¿verdad? Muchas gracias por todo, chicos. Yo quería decir algo. Sofi, dinos. Bueno, una cosa es que una chica preguntó algo en el chat, hay una pregunta, y otra, bueno, ya es como de parte mía porque no quería dejar pasar esa pregunta. Y bueno, pues te queríamos agradecer, mi hermano y yo, por tu tiempo, José Carlos. La verdad es que para nosotros es como pues muy especial y muy gratificante, ¿no? Todos estos temas. Yo no tengo dudas, pero sí quería agradecerte, ¿no? Porque hay veces que nuestros amigos nos preguntan cosas y nosotros solo nos quedamos con cara de what, ¿no? O sea, no sabemos qué responder. Y esas respuestas pueden ayudarnos como para evangelizar y para que puedan llegar al reino, ¿no? Entonces, pues te doy en serio muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para hacer la clase y pues que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Gracias, muchas gracias. Gracias por su corazón, ¿eh? Gracias. Les mando un abrazo. Hay una pregunta de Aide, no sé si quieres tú comentarla o quieres que yo la lea. Y también Raúl. Y es que no los veo a todos en la pantalla, chicos. Aide, ¿dónde estás? Bueno, yo leo la de Aide. Dice, hola, yo también tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto el Big Bang es responsable de la creación del universo? Si de ahí se originó el Sol, ¿qué pasa cuando Dios dijo que se hiciera la luz? O si es responsable la materia y nosotros estamos hechos de carbono, entonces, ¿qué pasó cuando Dios nos creó o a los animales o a las plantas o incluso a la mujer? Ajá, entonces la historia del Big Bang es más compleja, ¿no? De lo que yo les platiqué brevemente, pero sí, cuando Dios dice se haga la luz, ¿no? Ese es el momento de la explosión. Y cuando Dios está platicando en Génesis, dice que en la tierra estaba sin forma y fría y que no tenía vida, pero que el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas, ¿no? Entonces ahí podemos interpretarlo como ya el momento en que la tierra se estaba formando, ya estaba como planeta, ¿sí? Cuando vino esta explosión, los átomos se fueron haciendo cada vez más grandes para hacer todos los elementos de la que conocemos. Algunos se hicieron inmediatamente como el hidrógeno y el helio, y la mayoría de las estrellas precisamente están formadas de helio y de hidrógeno y hacen hasta como el berilio, pero se ocupan de una naturaleza más fuerte, o sea, la misma atracción entre ellos, la gravedad formó los planetas. Es decir, el uranio, por ejemplo, que es el elemento más grande, que número atómico 92, no existe así en el universo, no está en el espacio, ¿no? Tienen que haberse creado en un planeta, donde ya había una fuerza de gravedad más grande, ¿no? Entonces, se formaron los planetas, se cree que una parte de la Tierra, cuando estaba formando, se salió, ¿no? Y eso formó la Luna. Hay una teoría supuesta de cómo se formó la Luna, ¿no? Entonces la Luna está atraída por gravedad a la Tierra. La Luna, acuérdense que no gira, está haciendo la misma posición, está dando vueltas a la Tierra, y se fue enfriando la Tierra. Al principio pues era, como dice en Génesis, ¿no? Sin ninguna forma, sin ninguna
como la conocemos hoy en día, ¿no? Era muy caliente, no podía haber vida, ¿no? Pero poco eso se fue enfriando y entonces me habían hecho una pregunta, ¿no? Si los 7 días de la creación equivalen a la formación exacta de la Tierra. No, no podríamos decirlo exactamente porque, como les comento, la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí podemos hacer una posible relación. Cuando dice Dios que un día es como 1000 años, entonces cada día que habla la Biblia de la creación fueron 1000 años, probablemente sí, ¿no? Si lo pensamos científicamente. Pero acuérdense que Dios no estaba tratando de describir la historia de la formación del planeta a los hebreos, ¿no? No era su plan. No, por eso no tiene que hablar de dinosaurios, no tiene que hablar de evolución, porque no era su plan la parte científica, ¿no? Sino la parte que él quiere transmitirnos, yo soy su creador, ¿no? Yo soy su Dios, ¿sale? Entonces sí, poco a poco se fue formando el planeta, ya que se enfrió, entonces tuvo que aparecer primeramente una atmósfera donde pudiéramos respirar. Primero estaba llena de mucho nitrógeno, luego ya subió el oxígeno, y luego aparecen los primeros seres probablemente en el agua, que eran microscópicos, ¿no? Y luego vinieron las plantas, etcétera, hasta que ya apareció el hombre, ¿no? Entonces, luego podemos tener toda una clase específicamente de Génesis, de todo ese proceso, más sobre el origen de la vida, porque yo sé que va a haber muchas preguntas. Entonces, si les platico mucho, les van a salir más preguntas, pero luego no las puedo contestar porque tenemos que ver toda una clase, ¿eh? Y la otra rápidamente, veo aquí una pregunta de ¿qué pasa por el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esa pregunta se las van a hacer 1000 veces, no se preocupen. Entonces podemos fácilmente contestar, ¿no? El hecho de que haya maldad en el mundo no es que Dios sea malo. ¿Por qué? Es porque la vida que llevamos no es una vida perfecta, ¿no? Tenemos tenemos ahorita un virus, podemos tener un accidente, puede haber cambio climático, o sea, la vida que enfrentamos hay cosas malas, que nos van pasando a todos, ¿no? No podemos ser esclavos de Dios. Dios nos creó con libre albedrío. Entonces, muchas de las cosas malas que nos pasan son consecuencias de nuestro pecado. No porque Dios lo permita, sino porque realmente somos libres de escoger lo que querramos, ¿no? Que si hay guerras, ¿no? Pues son líderes que están buscando dinero, materialismo, tener territorios, ¿no? Se pelean entre sí. Pero eso no es Dios, ¿no? Entonces podemos, a final de cuentas, platicarle a estas personas, si Dios es malo, ¿por qué Él permite que su Hijo muera en una cruz para la salvación de todos? ¿Sí? El sufrimiento no es malo. Dicen Hebreos que Dios permitió que su Hijo sufriera. ¿Sí? Entonces, en su naturaleza como hombre, Él tenía que cumplir con muchas escrituras, Él tenía que sufrir e ir a la cruz para poder ser el Cordero perfecto. ¿Sí? El Cordero perfecto sin mancha que iba a poder ser sacrificado por nuestros pecados. Y Dios estaba sufriendo con Jesús. Entonces, el sufrimiento lo podemos ver como la manera en la que Dios más habla al hombre. Cuando alguien está sufriendo, se vuelve humilde, piensa en su vida, quiere encontrar una razón de por qué está pasando, y eventualmente llega a Dios. Entonces el sufrimiento no lo debemos ver como algo malo, que una vida con Dios debe ser una vida perfecta donde no te pasa nada. No, porque aprendemos a través de nuestro sufrimiento y es el momento en que se prueba nuestra fe también y nos ayuda a construir mejor nuestra fe, ¿no? Pueden platicar algunas de estas cosas, hay más razones para ayudar a sus amigos, ¿ok? Bueno, José Carlos, de veras muchas gracias. Sabemos que estás ocupado, que tienes ahí algunas actividades y sí nos gustaría aquí junto con los chicos hacerte una invitación. Ya nos podríamos poner de acuerdo para la clase de Génesis, sería increíble. Igual luego lo platicamos. Pero muchas gracias, de veras agradezco tu tiempo. Los chicos normalmente se quedan un ratito más para hacer comentarios, pero insisto y de veras reitero un gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Sergio. Nos los queremos mucho, los extrañamos mucho. Ojalá que nos podamos ver por acá también en México o allá en Guadalajara, ¿eh? Claro que Felicidades sí. por su ministerio. Voy a estar orando mucho por cada uno de ustedes. Gracias, igualmente. Nos vemos, hasta pronto. Gracias. Saludos también. Gracias. Con mucho gusto. Gracias de tu parte. Adiós, un abrazo. Gracias, Alina. Saludos a tus papis, a todos, sus Claro, claro. papás. Bye bye. Gracias. Chicos, pues
Esta es la clase, pueden compartir, Norma y yo nos vamos a salir de la sesión, pero de veras agradecerles mucho su participación, estar en contacto. Las preguntas fueron increíbles, pueden seguirlas comentando. Vamos a reunirnos el miércoles. Tenemos alguna necesidad nosotros, entonces queremos ver la posibilidad de que sea a las 2. Y los sábados siguientes, la reunión, aunque podemos abrir el chat desde antes, comenzaría la clase propiamente a las 12:30, media hora después de lo que lo estamos haciendo. Hay unas cuestiones técnicas, pero chicos, están invitados, insisto, si te interesó hoy el tema, los temas siguientes van a ser igual de interesantes para quienes nos visitan, para quienes son amigos de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, les dejamos su espacio, muchachos, platiquen, preséntense, convivan, mientras nos podemos ver. ¿Ok? Súper. Adiós. Súper. Ay, sí me escuché. Amigos, a mí me gusta mucho irme, pero tengo que irme a trabajar. Entonces, se me cuidan, los quiero mucho. Un abracito psicológico. Adiós. Adiós, Sofi, cuídate. Adiós, Sofi. Ahora, tengo todo el lugar para mí. Oigan, pues les quería presentar a Fernando. Les estuve contando de él en el grupo de nuestra charla.